más. El asambleísta Blasco Luna fue parte de los miembros de UNES que dieron ayer una rueda de prensa para explicar su decisión de haberse abstenido en la votación por el archivo de la Ley de Desarrollo Económico. Él es miembro también de la Comisión de Régimen Económico. Vamos a conversar sobre él para saber qué ocurre ahora en visión de su partido y su bloque con el proyecto de reforma tributaria. Ponemos a Blasco en pantalla. Buen día, Blasco. Amanecemos con la ley vigente ya y no voy a decir que no es por inacción de ustedes. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Le agradezco por la entrevista y poder sobre todo dirigirnos a la ciudadanía y dar cuenta de nuestra posición como bloque de UNES. La ley el día viernes que fue tratada fue negada porque según la moción presentada por el asambleísta Torres, se negó la ley. Hay una declaración que es fundamental que ustedes inclusive la vean, más bien dicho, dos declaraciones. De Ana Belén Cordero, del bloque de Creo, que expresa de que efectivamente la ley no puede pasar por el Ministerio de Ley de por medio. Y de igual manera, César Ron, de que el Ejecutivo lo haya publicado en el registro oficial, deberá responder por haber cometido un acto de inconstitucionalidad. Y nosotros, como bloque UNES, llevaremos adelante también la presentación de una demanda por inconstitucional porque la ley fue negada y consta en los registros y archivos de la Asamblea Nacional, por lo que el día de hoy se nos quiere acusar que probablemente por la abstención en la última votación somos los culpables de una ley que no la construimos nosotros. La presentó Guillermo Lasso y el pueblo va a sufrir en realidad la afectación de esta ley propuesta por Guillermo Lasso y el gobierno de Creo. Es que, Blasco, yo los escucho hablar a los representantes del bloque de UNES e insisten en esto, la ley es de Lasso. Sí, todo el mundo sabe que la ley es de Lasso. Nadie los ha acusado a ustedes de haber presentado el proyecto de ley. Pero hasta ahora no hay un porqué sólido y contundente donde se le explique satisfactoriamente a sus votantes por qué votaron como votaron o por qué se pararon y se fueron. Porque la ley se ampara en la Constitución de la República, artículo 140, primer inciso, ¿sí? La Asamblea deberá aprobar, modificar o negar. No fue aprobada porque no tuvo los votos, sí. La modificación y la propuesta de un proyecto de minoría no tuvo la aceptación de los bloques progresistas de Izquierda Democrática y de Pachacutic porque venía de UNES, que recogió la necesidad de la población, y la negación, fue negada la ley. Entonces, no cabe más. Y según para los abogados y el ámbito jurídico, la pirámide de Kelsen, la Constitución está por sobre cualquier otra ley. Y entonces, es claro, el artículo 140, no cabía la moción de archivo de por medio. Por eso nosotros en ese momento nos pusimos en esa inquietud y en esa duda. ¿Por qué plantean algo que no está contemplado dentro de la Constitución, el artículo 140? Pero más allá, como digo, de todo, nosotros estamos de cercanía con el pueblo y el planteamiento será la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, por una acción muy probablemente que al final no fuimos parte, nos quieren indicar de que por culpa nuestra ha pasado por el Ministerio de la Ley. Ellos son los que están violentando la Constitución. Nosotros nos mantenemos en cercanía con el pueblo y la presentación del informe de minoría es muestra de ello. Soluciones, dígame. Porque ojo, también hay, Fernando, y una puntualización. Se nos ha criticado de que nos oponemos a todo, de que no presentamos opciones. El proyecto de minoría es la opción que el pueblo necesitaba para poder combatir esta crisis económica, para que los que más tienen más paguen. Pero por su odio de acuerdo y por que era un buen proyecto, los de Izquierda Democrática y Pachacuti no lo aprobaron. Entonces, palo porque bogas, palo porque no bogas. Yo estoy de acuerdo con que era un buen proyecto, Blasco, pero aún así, adentro sucedía una votación. Ustedes sabían que estaba sucediendo una votación y decidieron no ir a votar por el archivo. ¿Por qué? Y ese es el porqué que le reclaman las militancias y los votantes. Es que ya fue negada la ley, Fernando y estimados ciudadanos, ya fue negada. Pero no era mejor esperar a que se clausure la sesión con esa decisión, en lugar de irse porque daban por hecho que ya estaba negada cuando la sesión seguía sucediendo adentro y la gente estaba votando, menos ustedes. Pero imagínense, es que plantean una situación de que ya no venía al caso ser tratada. Hay que también llevar adelante el procedimiento parlamentario y el procedimiento legislativo. Y hoy día nos damos en cuenta que ha sido juego para el gobierno pues, de Guillermo Lasso, porque enseguida la presidenta de la Asamblea Nacional de Pachacuti, ¿sí?, manda un oficio cercenando, ¿sí?, la moción de negación que fue presentada por Torres y que fue
aprobada la negación, porque envía ella el oficio al presidente, a la presidencia, cercenando ese espacio en complicidad. Y por eso la presidenta de la Asamblea Nacional de Pachacuti deberá también responder por esa omisión de enviar en definitiva un informe incompleto de lo que se resolvió el día viernes en el pleno de la Asamblea Nacional. Como digo, las cosas por su nombre, Fernando, no quiero ponerme en la posición de excusas, sino más bien en el análisis del ejercicio del legislativo en su conjunto. Pero es que a veces sí hay que dar excusas, y hay que dar excusas sólidas, cuando la gente espera una respuesta por lo actuado. Y le digo con todo el respeto, Blasco, yo no tengo la sensación de que ustedes hayan dado respuestas suficientes por lo ocurrido el día viernes, que realmente ha conmocionado a la opinión pública. Como digo, ya queda un poco para el análisis de la colectividad y la ciudadanía, y nosotros estamos aquí para dar la cara. Nosotros no hemos sido los que hemos pactado con el gobierno. Una prueba más de ello. ¿Quiénes son partes de la comisión? Sí, la vicepresidenta de Izquierda Democrática, que tiene troncha, por supuesto, pues la alterna de ella, que ese día estuvo ahí votando, es miembro o trabaja dentro de una subsecretaría como parte también de ese reparto que se han dado entre ellos. Un miembro también de Pachacuti, que hoy día es independiente, también votó por ese informe que lacera los intereses del pueblo ecuatoriano, conjuntamente con el presidente de la comisión, que es Novoa, conjuntamente con los asambleístas de Creo. Ellos hicieron mayoría. Los únicos que se opusieron fue Víctor Zambrano de UNES, de Por Medio. Ellos ya dieron cabida, en definitiva, a que ese informe sea aprobado. Y el día de hoy quieren endilgarnos a nosotros. Como digo, no estoy buscando justificar muy probablemente lo que la gente o la ciudadanía nos observa, pero sí la puntualización y la aclaración, y el tiempo será quien nos termine juzgando al respecto, Fernando, y con ciudadanos. Nosotros jamás venderemos ni claudicaremos la lucha que es la defensa de los ciudadanos y de la población. Ahí nos tendrán y van a ver. Ya se viene el tema Pandora. Ya se viene el tema de la proforma presupuestaria, en la que el presidente no acoge, ¿no es cierto?, las recomendaciones que hicimos de la comisión que soy parte, y se comprometieron a acoger esas observaciones. Eso trataremos en el transcurso de los próximos días, y ahí les quiero ver, en realidad, sectores progresistas. Necesitamos 92 votos para nuevamente ratificarlos en esas observaciones, y ahí le vamos a ver a Izquierda Democrática, a ver si es que vota acorde a las necesidades del pueblo, o sigue siendo parte de esa trama, en definitiva, oculta, que para unas cosas sí y para otras no. Es correcto que hay actuaciones criticables en la Izquierda Democrática, y lo mismo en Pachacuti, o al menos actuaciones que pueden generar ciertas suspicacias y ciertas dudas alrededor de las motivaciones. Pero no deja de ser un sinsabor que cuando el error es de UNES, la respuesta que encontremos en UNES es: miren a la Izquierda Democrática y miren a Pachacuti. No estoy diciendo aquello, le estoy diciendo cuál ha sido nuestra posición en la votación, ¿sí? Y en este quehacer político nosotros sabemos de los golpes que hemos recibido y que vamos a seguir recibiendo, pero como buenos progresistas revolucionarios, nuestra misión es tropezar, caernos, levantarnos, ¿sí? Si la ciudadanía considera que hemos cometido un error, pues lo aceptamos, y ahí está también la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, que la vamos a realizar. Pero no hemos pactado con el gobierno, no es que hay cosas por bajo la mesa de por medio. Por sobre todas las cosas, que se respete el ejercicio del quehacer parlamentario de por medio y no violentemos la ley. Entonces ahí nos tendrán defendiendo los intereses de la ciudadanía y de la colectividad, porque esa ha sido nuestra posición y va a seguir siendo. Pero a mí sí me llama la atención, sobre todo, y ese llamado para ciertos actores, entre comillas, de la Revolución Ciudadana, que han salido a despotricar por la acción que se dio el día viernes. Pues ellos también deberán responder a sus actos, porque a los revolucionarios se les cuenta dos veces: en las buenas para ver cuántos son, y en las difíciles para ver cuántos quedan. Y aquí estamos dando la cara, y daremos la cara y asumiremos las responsabilidades que tengamos que asumir. Hay que dejar establecido, Blasco, que el progresismo no está en la obligación absoluta de estar de acuerdo con la abstención del día viernes, y tienen todo el derecho las personas que se han sentido traicionadas hasta cierto punto por la actuación de UNES el día viernes, de decir que así se han sentido. Es decir, no, a mí esta actitud de señalar a quien critica la acción desde la misma orilla, desde el mismo progresismo, me ha parecido de muy mal gusto realmente en algunos actores de la Revolución Ciudadana. Pero más allá de eso, Fausto, ustedes ahora se plantean otras cosas. Ayer conversábamos con Carlos Rabascal y me decía: ahora vamos a ver si es que se deroga la ley. Usted me dice, bueno, ese va a ser el caballo de batalla ahora, y yo creo que realmente
O más bien, yo lo que le quiero preguntar es si usted piensa que todavía les alcanza el crédito político después de lo ocurrido el viernes para impulsar empresas tanto más grandes que la que se habría resuelto el viernes únicamente depositando el voto. Por supuesto, tenemos la calidad moral y ética porque hemos dado muestra de ello durante 4 años de persecución y la seguimos dando durante este nuevo gobierno. Los únicos que hemos hecho una oposición responsable al gobierno, ¿sí? Y se nos juzga y se nos tilda muy probablemente por la acción del día viernes, pues tienen todo su derecho. Yo tampoco es que me estoy yendo en contra de los que nos tildan de que hemos traicionado o que hemos actuado violentando nuestros principios, pues tienen todo el derecho de opinar, pero de igual manera nosotros también tenemos todo el derecho de observar de que la posición de ellos tienen no es un análisis profundo y de fondo de todo lo que en definitiva está en juego en el quehacer del bienestar de las y los ecuatorianos, ¿sí? Como digo, tropezar, caerse, levantarse. Si creen que hemos cometido un error, pues bueno, nosotros seguiremos caminando porque no termina aquí el quehacer político. Tenemos que seguir defendiendo el bienestar de los ecuatorianos y ahí se va a ir también la gente dando cuenta de quién en realidad sí y quién en realidad no. Y en el actual mismo ha ido viendo la ciudadanía y la colectividad, siempre apegados en la defensa de las y los ecuatorianos. El informe de minoría de autoría de la Revolución Ciudadana. Sí, la posición que tenemos frente a las observaciones de la proforma presupuestaria salió de mi comisión, de los 3 asambleístas, Pavel Muñoz, Ana Herrera y Blas Coluna, y nos vamos a ratificar en esas observaciones, como digo, que tendremos que tratar en estos días, porque estamos para eso, defender el bienestar de las y los ecuatorianos. No dicen nada, absolutamente nada del incremento salarial. Eso la ciudadanía también está a la espera y a la expectativa, y en esa tesis nos tendrán defendiendo el interés de las y los ecuatorianos. Pasemos a ese tema, pero antes le hago la última pregunta sobre lo ocurrido el día viernes. ¿Por qué el día de ayer, cuando salieron a hablar a los medios, estaban solo 7 asambleístas de UNES? Porque están en territorio generalmente los compañeros cuando no hay pleno el día lunes, se quedan cumpliendo actividades de territorio, muy probablemente reuniones con gremios, con organizaciones, escuchar las propuestas de reformas de ley o propuestas de ley. Ese es el motivo y la razón. El bloque se mantiene férreo, unido, los 47 asambleístas, gladiadores de la Revolución Ciudadana, que seguimos más firmes que nunca. No nos hemos alejado ni nos alejaremos de esa tesis progresista. Ese fue el motivo para haber estado únicamente 7 u 8 compañeros, pues los demás todavía no llegaban y entiendo que ya para el día de hoy estarán presentes. Y un tema también que observas, ha habido un rebrote de COVID en la asamblea y claro, por supuesto hay compañeros que también han tenido síntomas y han tenido que permanecer haciendo el aislamiento para evitar contagios masivos. Bien, ahora sí pasemos al otro tema, al que le ocupa su comisión, que es el presupuesto. Me decía que no se va a acatar ninguna de las observaciones realizadas. El presidente remite ya luego de que nosotros enviamos las observaciones, ¿no es cierto?, ratificándose en el informe inicial, en el que se hace el recorte presupuestario puntualmente para salud y para educación, inclusive con el monto que ellos presupuestan supuestamente conforme a lo que se presupuestó para el año 2021, ¿sí? y para agosto, ni siquiera para el año completo. Inclusive en ese escenario incumplen con la transitoria 18 y 22 de la Constitución de que se tiene que incrementar en el 0.5% los presupuestos para salud y para educación. Hay una afectación, sí, a la ciudadanía. Menos presupuesto para educación, menos cupo para las universidades. Las universidades dieron testimonio en la comisión indicando de que no van a poder recibir ni siquiera 30,000 estudiantes cuando existe una demanda de 200,000 estudiantes que esperan un cupo para la universidad. El gobierno ofreció libre acceso para todos, que a todos les iba a recoger. Y hora de la hora no asigna los presupuestos. Por eso es bienvenido el refrán. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Hoy día que son gobierno, en cambio, ya no dan el presupuesto necesario. Y nosotros observamos este tipo de acciones y no las acoge, se ríe y se burla, dice, no, allá está, vean ustedes cómo se defienden. En salud igual existe un recorte de alrededor de 147 millones de dólares. ¿Qué va a pasar? No van a cumplir con la contratación de médicos, no van a cumplir con la estabilidad laboral, no van a cumplir de igual manera con las asignaciones para que cuenten con los medicamentos en los hospitales. La Casa de la Cultura, el sector de la cultura sufre un recorte. Los jubilados de igual manera, se estimaba un presupuesto de 800 millones de dólares para cumplir con el incentivo de la jubilación. Les están asignando 230 millones. Están incumpliendo con los diferentes sectores del ámbito productivo, el sector del agropecuario. Existe un recorte presupuestario de igual manera. ¿Cómo se va a atender o se va a incentivar la producción y la productividad? Y no dicen absolutamente nada del incremento salarial que fue tan
cantado y ofrecido en su campaña hasta $500 y ni siquiera hablan de $25 que deberían para cumplir con esa promesa incrementar en lo que viene del año el salario básico unificado. Debería estar en $425 y no dicen absolutamente nada. ¿Cómo vamos nosotros a respaldar una posición de ese tipo? Nos sostendremos en las observaciones que hicimos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que les corresponde a ustedes en este momento y en esta etapa? La comisión deberá, la presidenta de la comisión, convocarnos, ¿no es cierto?, para ratificarnos nosotros en las observaciones y dejar puntualizando de que el gobierno hace oídos sordos a el planteamiento que se hizo de los diferentes sectores y que, por ende, en definitiva, sería una imposición, porque nosotros únicamente podemos, ¿no es cierto?, observar, ¿no es cierto?, el presupuesto, sugerir, pero no podemos modificar como tal. Ya queda en manos del Ejecutivo y la ciudadanía que juzgue al final del día. Bien, Fausto, esto va a suponer Blasco. Blasco, esto va a suponer una recomposición de las vocerías de UNES. Es decir, no me puede decir que no se sienten golpeados luego de todo lo ocurrido en estos días. Por supuesto, nos han golpeado y nos han golpeado duro y para mi modo de ver injustamente. Pero aquí estamos, dando la cara, porque tenemos las manos limpias, Fernando y estimados conciudadanos. Nosotros no tenemos nada oculto bajo la mesa, siempre lo haremos con transparencia y ese es el quehacer político. Yo me involucré en política porque hay que dignificar la política y no que vengan los mismos de siempre a darnos tomando decisiones. Por eso la invitación a los jóvenes, involúcrense en política o caso contrario este país no saldrá en adelante porque serán los mismos de siempre que tomen las decisiones y no serán para bien lo más probable. Se espera la reforma tributaria. ¿Cómo actuarán entonces? ¿A qué hace relación a la reforma tributaria? La reforma laboral, mil disculpas, Blasco. La reforma laboral. Es necesario, sí, que se haga un análisis de la reforma laboral, pero defendiendo sobre todo los derechos adquiridos de las y los trabajadores. Ahí nos tendrán también pues para escuchar a los diferentes sectores, empezando para que se cumpla con ese artículo 25 de la nefasta ley humanitaria, que ya la Corte Constitucional también dio cabida para la interpretación de que no es mandatorio. Entonces es necesario defender por sobre todas las cosas el empleo, el trabajo y el bienestar de las y los ecuatorianos. Y ahí nos tendrán defendiendo estas tesis progresistas, porque eso es el fin mismo, ¿sí? Evitar que se perjudique a la clase obrera, a la clase laboral, a la clase media, a la clase popular y más por el contrario, que los que más tienen aporten un poco más y sobre todo garanticen el derecho al trabajo, sí, con cada uno de los beneficios de ley que contempla, vacaciones, pago de salario justo, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que puedan vivir en un ambiente laboral seguro y sobre todo en armonía. Y si llegara a darse un escenario similar al del viernes, ¿qué harían? ¿Votarían por el archivo de la ley? Digamos, puestos en los mismos zapatos en los que tuvieron en el día viernes, ya de cara a una reforma laboral, ¿o también se levantarían y se irían? Cada uno de los escenarios son distintos, sí, y evaluaremos también, pero siempre estaremos defendiendo el bienestar de las y los ecuatorianos. No lo duden, conciudadanos. Esa es nuestra tarea, para eso nos eligieron y aquí nos van a tener, defendiendo el interés de las y los ecuatorianos. Bien, Blasco, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Fernando, a usted, gracias. Un buen día.